Hola, buenos días. Te saluda el pastor César Solano desde la ciudad de Lima, aquí en Perú. Bueno, yo vivo acá actualmente en Tablada de Lurí. Bueno, está al sur de, de Lima. Bueno, hoy es un día muy controversial. Controversial para la iglesia más que todo, porque para el mundo secular ciertamente todo está más que claro, ¿no? El mundo secular, secularmente, la gente que no conoce a Cristo, eh, ellos están corriendo de aquí para allá. Están hoy, van a ver qué van a cenar, qué van a tomar, qué van a beber, y tienen muchos planes. El mundo ciertamente, la gente que no conoce al Señor tiene muchos planes tienen ellos, pero la iglesia tiene más clara todas las cosas. Y bueno, Dios no nos ha puesto para juzgar ciertamente, aunque hay cosas que sí, pero a la gente que no conoce al Señor no la podemos juzgar porque ellos están viviendo en su condición, ellos están en pecado. Pero cuando vengan a la luz de Cristo, Dios hará las cosas en ellos. Cuando nosotros como iglesia le presentemos al Salvador, aquel que nació ciertamente, no un 25 de diciembre, no en abril como muchos judíos lo dicen, no. Yo solo sé que Jesús nació un día. Las escrituras dicen aquí en Mateo, en el capítulo 2, dice así, en el verso 1, cuando Jesús dice, nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice esta versión, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Interesante. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tu Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Gloria a Dios. Interesante el texto. Adoradores. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Me disculpan. Dios está buscando ciertamente adoradores. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, la nación de Israel, ellos que tenían la ley, la Torá, los profetas, los salmos, imagínese usted que no hayan podido discernir el tiempo de la venida de su Mesías? Por eso el Evangelio de Juan, en capítulo 1, dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. O sea, Jesús, el Mesías, vino y el pueblo de Israel no se dio cuenta. El verbo se hizo carne. El verbo de Dios, Jesús, la palabra, el logo se hizo carne, dice.
Dice el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, ese verbo se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne? Ahí, aquí, donde hemos leído. Se hizo carne en el vientre de María, ciertamente. Y nació. Pero lo más misterioso de todo esto es que el pueblo de Israel, la nación de Israel, la nación amada por Dios, la nación que tenía todas las promesas, que las sigue teniendo. Imagínese usted, no pudo ver el tiempo de la venida de su Salvador. Así es. Hoy la iglesia está muy dividida. Hoy la iglesia está muy dividida, ciertamente. Hoy en día tenemos controversias con el día de hoy. Que si Jesús no nació el 25 de diciembre. O como otros que dicen que no, que posiblemente nació en abril y así. Entonces, ¿qué necesidad ciertamente de tener un día para celebrar a Jesús? Sí, hoy. Pero ¿qué hacer hoy? No irme a un extremo y no irme a otro extremo. Porque en el mundo religioso, en el mundo evangélico, protestante, hay extremos. Hoy la iglesia, hoy también los judaizantes se han metido, están igualitos que los testigos de Jehová, que lo sataniza todo. Entonces, está ese extremo. Está ese extremo que hasta Jesús no se llama Jesús también. Que tienes que hablar en hebreo y no sé. Qué triste, ¿no? Es muy triste. Yo solo sé que mi Salvador nació, así es, se encarnó, de ahí viene el término la encarnación de Jesús, el verbo se hizo carne. Estamos hablando del verbo encarnado. La palabra se hizo carne, ciertamente. Cristo. Así es. Pero qué interesante que dice que el pueblo, la nación de Israel, que no discernió el tiempo de la venida de su Salvador, de su Mesías, gente del oriente, gente que no conocía ciertamente, gente que no tenía la promesa, gente que no había recibido las leyes, gente desconocida. Dios tiene que mandar a esa gente. Imagínese usted, Dios tiene que levantar personas de otros lugares para que reconozcan que el Salvador había nacido. Jesús nació. Ya hemos leído el texto. Jesús nació. Pero dice que esta gente vino a adorarlo. Imagínese usted cuántos días, cuánto tiempo habrán caminado siendo guiados por esta estrella, ciertamente, porque ya Dios les había dado señal. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento hablaba de este evento tan importante, ciertamente. Este evento era el evento más grande para toda la humanidad. Este es el evento que parte la historia. Este es el evento ciertamente que partió la historia. Moisés partió el mar rojo, pero déjame decirte que Jesús partió la historia cuando se encarnó, cuando nació. Así es, por eso hoy tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, porque Jesús partió la historia. Así es, Jesús nació para guiar a su pueblo, Israel, ciertamente. Jesús nació para salvar a la humanidad. El pueblo de Israel tenían la promesa de poder predicar la palabra, pero rechazaron al Mesías, rechazaron a su Salvador. Pocos fueron los que lo recibieron, pocos fueron los que le siguieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué dice el siguiente
versículo, mas a todo lo que le recibieron, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay tanta controversia el día de hoy. Hay cristianos el día de hoy que ciertamente van a compartir, se van a sentar en una mesa, hasta van a beber vino y tantas cosas, pero no van a hablar de Jesús. No van a hablar de Jesús. Está el otro extremo, que supuestamente no lo sabemos porque no sabemos cómo viven, porque hay gente así, hay gente que vive de la hipocresía. Hablan por fuera ciertamente, pero su vida es otra. Nadie conoce la intimidad de ellos ciertamente. Imagínese usted que hay gente que sataniza tanto este día, pero ni siquiera va a compartir a Jesús, ni siquiera va a hablar de Jesús a su familia. Qué importante es, ¿por qué no visitar una familia en este día que no conoce a Cristo? ¿Por qué no llevarle una cena? Y si no tienes, ¿por qué no hacerte presente cuando te invitan? Si tú eres cristiano, si alguien te invita de tu familia que no conoce a Jesús, quizás ellos celebran un Jesús supersticioso como lo celebra ciertamente el mundo, que no conoce al Jesús bíblico, al Jesús histórico, al Jesús de la Biblia, al Jesús que puede transformar nuestra vida, al Jesús que cambió nuestro hogar, al Jesús que nos ha dado paz, al Jesús que nos ha sanado de todas nuestras dolencias, a Jesús que puede libertarte del pecado. Déjame decirte que a ese Jesús tenemos que presentarlo. ¿Por qué no presentarte como esta gente que vino de otro lado, como estos sabios que la Biblia dice que llegaron a ese lugar donde estaba María, fueron guiados por una estrella? Y dice, cuando la estrella se detuvo ahí en el establo, imagínese usted, ¿no? En el mesón, ahí estaba María con el niño en el pesebre. Y ellos se postraron y adoraron y ofrecieron lo que tenían. Yo le pregunto a usted, le quiero preguntar a usted, ¿qué tiene usted por darle a Jesús? ¿Qué lleva en su corazón? A mí siempre me enseñaron que tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes amor, no puedes dar amor. Y el único que te puede dar amor es Jesús. Si usted tiene a Jesús, usted puede dar amor. Usted puede dar consuelo. Usted puede dar ánimo. Usted puede dar palabra de ánimo. Usted puede dar palabra de aliento. Usted puede dar palabra de liberación. Usted puede dar lo que Dios ha hecho en su vida. Pero si usted no tiene a Jesús, ¿qué puede dar? No puedes dar lo que no tienes. Así es, mi hermano. Así es, mi hermana. Esta reflexión es para la iglesia, ciertamente. Vaya, si en su familia, si usted está en contra de de este sistema de la Navidad y usted conoce mucho, hable de Jesús. No hable de su religiosidad, habla de Jesús. Habla del Jesús que cambia. Hable de Jesús que transforma ciertamente. Así es, Dios te ha puesto para que seas luz. Dios te ha puesto para que seas la sal de la tierra, la luz de este mundo. Dios nos ha puesto para ser antorcha en lugar oscuro, como dijo el apóstol Pedro. Yo te quiero animar que en este día usted hable de Jesús. Si alguien le invita, vaya, hable de Jesús. Presente a Jesús. Esa es una forma de adorar a Jesús. Así es, mi amable hermano y amigo en Cristo. Y ciertamente hay iglesias que se han ido al otro extremo, que ni siquiera no quieren saber nada de esto, ¿no? Así es.
Históricamente ya sabemos que Constantino, ¿no? Después del siglo III, IV, ya sabemos, toda la historia la conocemos, que cómo esto se fue metiendo a la iglesia, la conocemos. Conocemos la historia. Los ministros de Dios la conocen, los pastores la conocen. Sí, ¿y por qué no aprovechar este tiempo para hablar del Jesús que nació en ese pesebre? Así es. Hablemos de ese Cristo. Hablemos de Emmanuel. Hablemos del Cristo que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Te quiero animar a que hables de Jesús. No améis al mundo ciertamente y la cosa que está en el mundo. Así es, lo dice la palabra. Pero muchos cristianos hoy, esos que se van al extremo, hoy van a tomar su vino, van a comer hasta empacharse como pichón de elefante. Imagínese usted, cuando hay gente que ciertamente no tiene ni un pan para llevarse a la boca. Así es. Entonces, comparte. También puedes compartir. No es malo compartir lo que tienes. Puedes compartir. ¿Por qué no? Hay niños que ciertamente para muchos niños este día es un día muy triste porque no tienen ciertamente. Este es el mes del negocio ciertamente. Pero hay gente que también es golpeada por esta festividad. Es triste ver niños desamparados. Es triste cuando yo viajo por allá por Huaraz, por el callejón de Guaylas, hermano. Es triste ver cómo hay niños que ni siquiera tienen para un vaso de leche. Es increíble que no tienen ni un bizcocho para llevarse a la boca. Pero ¿por qué no compartir un panetón? ¿Es pecado compartir con el hambriento? ¿Es pecado compartir una comida? Claro, no el 25. ¿Por qué no hacerlo después? ¿O por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no compartir y darle alegría y cambiarle la vida a una criatura? ¿Por qué esperar todavía también este día para satanizarlo todo? ¿Ah? Hable de Jesús, comparta de Jesús. Así es. Yo te quiero animar a que compartas de Jesús. Ya no, la iglesia tiene que avanzar. La iglesia no puede detenerse, la iglesia tiene que avanzar con la predicación. La iglesia tiene que avanzar con lo encomendado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya estamos cansados del sermón de los domingos, del sermón de los días de culto, todos los días culto en la iglesia, pero la iglesia no sale a predicar la palabra. Es necesario salir a las calles, tocar las puertas, hablar de Jesús, hacer misiones. Salga a las misiones. Así es, salga, vaya a la costa, sierra y selva, vaya en su país, vaya usted, visite otros lugares, hable de Jesús, haga misiones. No perdamos el tiempo en discrepancia. Pues el apóstol Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Hablemos de Jesús, hablemos del Salvador que vino a este mundo, ciertamente. Yo solo sé que Cristo vino un día y Él nació en esta tierra y Él partió la historia. Yo solo sé que Él un día me estiró sus brazos, me abrazó, me lavó, me limpió. Déjame decirte que ese Dios tan hermoso, ese Dios, porque Cristo es Dios. Así es, Cristo es el verbo que se hizo carne ciertamente. Así es. Ese Dios tan hermoso, tan bello, dio su vida, se entregó en esa cruz por mí y por usted. Es necesario que usted reconozca que sin Cristo no somos nada. Con Cristo lo somos todo. Sin Cristo no hay cristianismo.
con Cristo hay iglesia. Así es. Así que no nos vayamos al extremo. Ya sabemos los extremos. Hay tantos extremos ciertamente. Conocemos la historia, pero aproveche este día. Si usted se reúne con su familia, hable de Jesús. No tengo más para decirle, solamente esa reflexión corta porque este tema es muy profundo, muy ancho y no había cuándo acabar. Que Dios me lo bendiga. Así que hable de Jesús. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Muchas bendiciones en Cristo.